Apuesto a que viste la imagen de portada antes que el título. Un tema muy recurrente y que genera debates cada cierto tiempo es como algunas obras recurren a elementos subidos de tono para su producto final. Mucha gente sale a realizar comentarios sobre este tipo de contenido, habiendo como en varias otras cosas, grupos que los defienden y otros que los rechazan, muchas veces cayendo en vulgaridades o desprecios como argumentos para estas discusiones. Ya sea videojuegos, películas, música o dibujos, siempre aparece este contenido sabroso en algún medio en mayor o menor medida. Y si bien al momento de hacer este video, este tipo de material pareciera estar en aumento, la realidad es que siempre ha estado presente, pues como te explicaré más adelante, hay razones bastante naturales para interesarnos en estos, y que, por lo tanto, el humano busque graficarlos constantemente en diferentes formas no es tan extraño como pareciera. Sin embargo, y al mismo tiempo, siempre habrá un límite para todo, y este tipo de material no está fuera de estos. La reproducción humana siempre se ha establecido como un tema tabú, algo que no se puede hablar mucho o mencionar en cualquier parte. Es como un secreto a voces, algo que muchas personas conocen, pero que no se menciona demasiado. No porque sea algo malo, porque no lo es, pero socialmente se nos enseña como si fuera algo secreto, del que cuesta hablar abiertamente, y esta idea de algo prohibido siempre será llamativa para la curiosidad humana. Toda perspectiva que tiene este tema ha servido para que diferentes artistas lo utilicen tanto para jugar con este material, haciendo alusiones al acto, tentando al espectador, mostrando algo que llame la atención o que le haga pensar en el mismo acto, o para derechamente mostrarlo sin pudor, como una forma de decir, ¿qué les pasa? Esto es de lo más natural. Estas representaciones y el contexto social que tiene este tema es el que genera discusiones constantemente en diferentes obras que aparecen con cierta frecuencia en el mundo de la entretención. Películas, pinturas, videos musicales, libros, videojuegos, streamers, entre muchas otras cosas. Todos tienen material que usan este tipo de contenido. ¿Es bueno o malo? De eso es lo que quería hablar en esta ocasión precisamente. Pues la respuesta corta sería ninguna de las dos opciones, intrínsecamente hablando. Luego de darles varias vueltas al asunto, encontré relaciones muy interesantes en materias que fui conociendo, y el material que me encontraba en diferentes medios de entretenimiento, y la recepción de las personas ante ese mismo material. Quiero dejar claro desde ya que no soy un profesional o similar sobre estos temas, y que mucho de lo que vendrá después en el video viene de mi propia reflexión. Si de casualidad algún profesional relacionado sobre el asunto está viendo esto, agradecería si pudiera corregir o comentar al respecto, sería muy interesante. Para los que no están tan familiarizados, es necesario que conozcan un par de cosas para que me puedan entender. Así que saquen sus cuadernos y pongan atención que la clase va a comenzar. Realmente esto se llama modelo del cerebro triúnico, pero suena más llamativo así. Es un modelo propuesto por el médico Paul MacLean por los años 60, mostrando una división del cerebro humano en tres partes, no de forma literal, sino que más bien separa la forma en cómo funciona el mismo, intentando dar una explicación del comportamiento humano. Yendo de más a menos, primero se encuentra el neocórtex, que vendría siendo esa parte en donde reside la razón o nuestra capacidad para pensar. Capacidad que tenemos como especie, pero que es algo que debe desarrollarse, pues tener la capacidad de ser inteligente no es lo mismo que serlo. Luego, el límbico, que es donde reside toda la parte relacionada con las emociones, todas esas sensaciones que experimentamos cuando ocurren cosas y que aparecen sin necesidad de llamarlas, como alegría, tristeza o furia, y que por lo tanto funcionan independientemente de nuestra razón. Y por último, y el más importante para este video, el reptiliano. No esos reptilianos. Este último es el más primitivo y es la parte en donde residen nuestros instintos naturales o de supervivencia. Dormir, comer, defenderse, procrear, ya saben, el ciclo de la vida que nos enseñan desde pequeños: nacer, crecer, reproducirse y desvivir. Son todos esos impulsos que nos hacen actuar de inmediato para mantenernos vivos y como especie,
y es el que nos interesa particularmente para este video. La idea de separar de esta forma el funcionamiento del cerebro ayuda a comprender mejor cómo actuamos o puede ayudar a explicar y cuestionar cosas que hacemos. Cada parte es su propia área y cada área funciona independiente de la otra. Pero dado que el cerebro es uno solo, la razón, la emoción y el instinto envían señales distintas que nuestro cerebro interpreta o codifica. De ahí que somos tan complicados de entender generalmente. Es por esto que muchas veces no podemos explicar el cómo nos sentimos, dado que estás intentando razonar una emoción, algo que no lo es, el por qué te tientas con alguna cosa sin necesariamente haber un pensamiento de por medio, como ver algo rico para comer, o el por qué tenemos tan relacionada la falta de relaciones con sentimientos negativos. Entonces, como decía, esta parte reptiliana es donde se encuentran nuestros instintos de supervivencia, entre los que se encuentra la reproducción. Ver algo relacionado o que aluda a esto instintivamente hará que pensemos en ella. Con esto no me refiero solo al acto en sí, también está relacionada la seducción o el hecho de tener una pareja, lo que puede observarse en el mundo animal también, y es precisamente eso, nuestra parte animal la que nos da esos impulsos para mantenernos vivos y a la especie. No es tanto por el placer como muchos piensan, pues ese es el gran incentivo al final para que se dé el ciclo. Por lo tanto, todo lo relacionado al contenido de esta índole llamará nuestra atención. Es casi imposible que no lo haga, y digo casi, pues sí existen casos de personas que no tienen este interés, por lo que muy probablemente quien haya dicho que no haya buscado sobre estos temas esté mintiendo. Así que sí, es inevitable la tentación, pero no por eso incontrolable. Ya para terminar, y que probablemente pensaste en otro tipo de reptilianos al escuchar la palabra, tengo la sospecha de que la idea de famosos siendo en realidad unos seres reptiles inteligentes viene de este mismo concepto, ya que muchas de estas personas suelen realizar acciones cuestionables muy relacionadas a estos instintos, y por eso son reptilianos, porque se dejan llevar por estos instintos, concepto que probablemente fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Más que ponerme a explicarlo, les contaré cómo supe de esto. Recuerdo que estaba en la universidad en uno de esos cursos selectivos, esos que no tienen que ver con la carrera, pero debes hacer de todas formas. El profesor nos preguntó, ¿qué es una mesa? ¿Cómo se define? A lo que algunos respondieron que es un mueble de superficie plana, con 4 patas, y que se usa para colocar cosas encima. A lo que nos responde, entonces, ¿esas mesas de una sola pata no son mesas? A lo que varios responden que sí lo son, porque a pesar de no tener 4 patas, tienen la misma funcionalidad. A lo que el profesor responde nuevamente, entonces, ¿mi velador es una mesa? Pues tiene 4 patas, es plano y dejó cosas en él. Y siguió así por un buen rato cuestionando toda definición de mesa que le dábamos, hasta que en un momento se detuvo y nos dijo, ¿se dan cuenta de lo difícil que es definir algo? No es porque no sepamos qué es tal objeto, sino porque para una misma funcionalidad o forma, existen varios conceptos que se ajustan a su definición, pues una silla o un velador pueden hacer la misma funcionalidad que una mesa. Esto se debe a que como humanos entendemos todos de manera conceptual, lo que nos permite simplificar nuestro entendimiento de la realidad. No con esas palabras exactas, pero es el mismo mensaje. La idea de que entendemos por conceptos no es nueva, pero no es muy sabida o entendida por varias personas. Es lo que nos permite hacer relaciones entre cosas que tienen formas o finalidades similares, el que usamos para crear cosas nuevas, elaborar chistes o ver armamento en cosas que no lo son. Hace que entendamos cosas mostradas de otra forma que no son en realidad. Algo que ocurre muy seguido en el arte. Una pintura puede mostrar, representar o transmitir muchas cosas, como un paisaje pintado que transmite calma o serenidad. Sin embargo, no son más que simples trazados de un pincel. Pero por cómo se ve, entendemos que es un paisaje o lo asociamos a eso, pues sabemos cómo se ve uno realmente. Esto fue representado por René Magritte en su serie de cuadros llamados La traición de las imágenes, en la que se mostraban una pipa con la inscripción «Esto no es una pipa», haciendo alusión que a los cuadros no son lo que representan, sino que son cuadros, o pintura a la que se le dio forma, un poco a modo de crítica a las personas que le daban la cualidad a los cuadros
o le otorgaban la realidad de que eran lo que estaban representando. Pues, de la misma forma que esto no es una pipa, eso tampoco es un paisaje, son cuadros, pero el hecho de que asumamos que son lo que representan tiene que ver justamente por esta forma que tenemos de entender las cosas por conceptos. Entonces, si trazo dos simples líneas curvas de esta forma, estoy más que seguro que muchos interpretaron al menos dos conceptos a través de ellas. Y esto ocurre constantemente en diferentes contenidos, abarcando así muchas áreas, y que suelen buscar apelar a esta parte reptiliana precisamente, como un modo de atraer o de jugar con la tentación del espectador, lo que se puede observar gráficamente en distintos medios de entretención. Bien, ya entendidos estos dos conceptos, podemos ponernos a hablar de lleno sobre el tema principal y por el que probablemente entraste a este video. Como decía en un inicio, el contenido sabroso abunda y no es para nada difícil de encontrar. Incluso te puede aparecer sin que lo busques directamente. Pero no hablo de material que sea explícito solamente. A veces es más tentativo de jugar a hacer pensar en eso o llamarte la atención con personajes con una gran personalidad, como pueden ser dibujos, videojuegos o videos musicales, y que están ahí justamente para llamar la atención y que al mismo tiempo están en contextos que no tienen nada que ver con los temas a los que quieren aludir. A veces directamente se muestra explícitamente, como ocurre bastante seguido con el cine, algo de lo que muchas personas se han preguntado qué tan necesario es este tipo de escenas, u otros actos que ya van rozando la línea entre lo permitido o no, como ocurre con algunas streamers o VTubers, mostrando bastante más de lo que deberían y desafiando las normas. Es esta fácil exposición y la libertad con la que se suele mostrar en la entretención lo que siempre desata debates y por lo que salen personas hablando de lo malo que es. Pero realmente, estos elementos eróticos no son más que un constante e irremediable interés por algo de lo que inicialmente no tenemos control. Que tengamos un fácil y fuerte interés por este tipo de cosas responde a ese impulso reptiliano de la reproducción. Es tal el inevitable interés que muchas veces este tipo de contenido se ve como una forma fácil o como un truco barato para hacer crecer un proyecto, y pues debo decir que razón no les falta, porque efectivamente es sencillo que muchos se interesen si utilizas algo así por lo dicho anteriormente. Pero, ¿es malo que recurran a esto? Para nada. Serán elementos que fácilmente le interesarán a muchas personas sin tener que hacer tanto para conseguir objetivos, pero decir que sea malo es exagerado, pues no creo que realmente genere un mal de por sí. Siempre hay casos, por supuesto, sin embargo, es tan válido como intentar conseguir tus objetivos por otros medios o contenidos diferentes. El dibujar una chica anime mostrando mucho y sacar partido de eso es algo totalmente legítimo, o tentar a alguien mostrando un poco más en directo, pero considerando esa parte impulsiva de nuestros instintos, si es un camino más fácil para hacerte crecer en redes o atraer a más gente a tu proyecto, por mucho que lo nieguen, debido a la seguridad de que eso llamará la atención. Es un enganche para que la gente se acerque y ya verá el autor si sigue entregando más de eso, encasillándose en ese contenido, o pasa a mostrar lo que realmente quiere entregar después de haber llamado la atención. Al mismo tiempo, ocurre una situación social en la que se genera cierta segregación por personas que consumen personajes ficticios representados en la frase "no sé cómo te puede atraer un dibujo". Y aquí es donde volvemos a la pipa. Como quizás ya habrás entendido como la persona inteligente que eres, los conceptos entran en juego y son los responsables de que veamos obras con los mismos ojos a que si viéramos algo real. Surge ese interés del lado reptiliano y lo interpretamos a través de los conceptos, dando como resultado la real atracción a este tipo de representaciones, pues serán píxeles o trazados de un lápiz, pero lo que estás viendo es lo que está intentando representar y por eso atrae. Ya si nos quisiéramos poner más estrictos, incluso cuando aparece gente real en este tipo de contenido, por muy reales que sean, no estás más que consumiendo la fantasía de lo que se muestra, pues no está pasando nada realmente estrictamente hablando. Fantasía que también puedes conseguir con material dibujado, animado o en muchos píxeles de alta resolución. Así que no tiene nada de raro que la gente le guste o se sienta atraída. Cualquiera sea el medio utilizado, el concepto carnal que se representa, en mayor o menor medida,
es el mismo, aluden a la misma idea y por lo tanto todo se traduce en fantasías que las personas pueden generar, que es precisamente el negocio de este tipo de material gráfico. Y quizás uno de los temas más fuertes sobre este contenido sabrosón es lo que en redes sociales se conoce como adicción al no por. Pero creo que ya puedes ver un poco más claro esta parte. Es muy difícil hablar sobre adicción como tal en el sentido de lo explicado del reptiliano, una respuesta natural, algo que siempre va a interesar y que conceptualmente entenderás independiente de cómo esté representado. Por lo tanto, ser adicto por tener interés intrínseco es llevar la palabra adicción al extremo. Las adicciones existen, eso es completamente cierto, pero va mucho más allá de consumir con cierta regularidad este contenido. Hay patrones y actuares que realmente son dañinos para la persona, llegando a problemas graves tanto psicológicos como físicos, como ocurre con muchas otras adicciones que son conocidas. Será un instinto que no podemos simplemente hacer desaparecer cuando queramos, pero sí hay formas de controlarlo, y creo que muchos saben esto perfectamente. Nuestra capacidad de pensar, el neocórtex, es un aspecto que sirve para poder poner altos o límites a estos, que se adquiere a través del desarrollo de esta área, y el motivo por el que también tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, ya que es posible decidir parar, analizar y con eso evitar acciones de las que podríamos arrepentirnos. Este es el motivo por el que esta área es la más grande en el modelo, porque es la que puede llegar a poner límites a las otras dos. No podrás impedir sentir impulsos o emociones, pero sí mantenerlos controlados. Si existe esta posibilidad de control sobre nuestros instintos y emociones, entonces puedes consumir con madurez y es donde la educación toma total relevancia. No solo para este tipo de contenido, sino para varios otros aspectos en los que se ven involucrados estos instintos naturales y emociones. Así que no hay nada de malo en que el contenido sabroso esté presente y que sea consumido. Responde a algo completamente natural y no podemos ir en contra de eso por estar programado en nuestro cerebro, pero sí podemos aprender a mantenerlo en control. Será un tema considerado casi prohibido por la sociedad y es normal que algunos se lleguen a sentir incómodos con esto, precisamente por ser ese tabú o prohibición social que nos enseñan, pero no deja de ser una parte de cada humano y por lo tanto es normal que llame tu atención. El cómo reacciones tú a este material ya responde a qué tanto desarrollas tu neocórtex o tu razonamiento, pues es la razón la que nos da el poder y madurez para poder convivir con ello. No es culpa de este material o su existencia, que sí, puede que su masificación ayude en impulso a algunas personas a cosas no tan saludables, pero no es su existencia el problema, sino la madurez o razonamiento hacia algo que corresponde a un ciclo natural del que todos estamos en conocimiento. Así que, más que hablar de si es bueno o malo, hay que hablar de cómo es adecuado o no para ciertas audiencias y cómo aprender a vivir con ello, lo que estará dado por el caso de cada persona en particular. Dime, ¿qué opinas del contenido sabroso? ¿Crees que sea problemático o piensas que el asunto va por otro camino? Déjalo en los comentarios para seguir hablando sobre el tema. Nos vemos en el próximo video.